Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien el día de hoy. Vamos a trabajar con la materia de matemáticas en un tema que es el de los triángulos, qué tipos de triángulos existen y cómo calcular su altura. Sean bienvenidos. Un triángulo, en el sentido estricto de su definición, es un polígono que tiene tres lados y como su nombre lo dice, tiene tres ángulos. Es una figura plana que está limitada por tres segmentos de recta y existen diferentes tipos de triángulos, como es el triángulo equilátero, el triángulo isósceles y el triángulo escaleno. Los triángulos, al tener tres vértices y tres bases, por lo tanto, tienen tres alturas. La altura de un triángulo va de un vértice a la base opuesta y es perpendicular a esta, es decir, que se cruzan. Para ver un ejemplo, les presentaré el siguiente material. Veamos. Aquí tenemos este triángulo. Como ven, es muy grande. Entonces, si nos fijamos, tiene un lado, dos lados, tres lados. Tiene tres lados y tiene tres vértices, que son sus esquinas. Una, dos, tres. Entonces, por lo tanto, si recordamos el tema de los ángulos, al momento de que se unen dos líneas, dos aristas, es decir, los lados, y chocan, se forma un vértice. Y en este vértice se forma un ángulo. Miren, lo estoy haciendo con mis propios dedos. Aquí este es el ángulo que se forma con la unión de los dos lados del triángulo. En este caso, como nos lo menciona la explicación, la altura de un triángulo se va a calcular de la siguiente manera. Va de la base, en este caso esta va a ser mi base, al vértice opuesto, es decir, a la esquina que esté del lado contrario. ¿Cuál sería la esquina que está del lado contrario aquí? Efectivamente, sería esta. Por lo tanto, mi altura va de aquí a aquí. Ajá. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Veamos, este es más pequeño y veamos, tiene una manera distinta de presentarse este triángulo, sin embargo también es un triángulo. ¿Por qué? Porque tiene tres lados, 1, 2, 3 y tiene tres vértices, 1, 2, 3. En este caso, ¿cómo podríamos calcular la altura? Bien, aquí tenemos nuestra base y aquí tenemos el vértice que está del lado contrario. Entonces, nuestra altura, podemos tomar que nuestra altura va a ser este lado. ¿Sí? Y si lo ponemos así, ahora ¿cuál va a ser nuestra altura? Esta es nuestra base y este va a ser nuestro vértice opuesto. Por lo tanto, nuestra altura va de aquí a aquí. ¿Sí? Y aquí es donde seguramente ustedes se preguntarán, ok, ya nos explicó cómo se calcula la altura en algunos triángulos, pero nos dijo que había tres triángulos. ¿Es correcto? En este momento les voy a presentar cuáles son esos tres triángulos, de uno por uno, y cuáles son sus características. De inicio tenemos el triángulo equilátero, que como su nombre lo dice, equi igual, látero, lado, sus lados, sus tres lados son iguales, y por lo tanto también lo son sus tres ángulos. Después tenemos el triángulo isósceles. El triángulo isósceles tiene dos lados iguales, que su base aparte va a ser diferente. Su base puede ser más ancha, más delgada que los lados, pero los dos lados de arriba generalmente van a ser idénticos. Por lo tanto, también tiene dos ángulos iguales
y un ángulo distinto. En el caso del triángulo escaleno, sus tres lados son distintos, tienen diferentes medidas y sus tres ángulos por lo tanto también son diferentes. El nombre lo recibe debido a la forma que se asemeja a una escalera. En los triángulos equiláteros, su altura se va a calcular a partir de la base hacia el vértice que tenemos en la punta. Por lo tanto, la altura generalmente va a atravesar la mitad del triángulo. En el caso de un triángulo isósceles es la misma historia que con el equilátero. Su base pues será la parte que está abajo, la altura atravesará por la mitad del triángulo, por el centro del triángulo, hacia el vértice que tenemos en la parte de arriba, formando una línea recta y partiendo el triángulo en dos triángulos más pequeños. En el caso del triángulo escaleno tendremos dos opciones. La primera, donde su base va a estar en la parte de abajo y la altura va a atravesar también el centro del triángulo porque el vértice se encuentra arriba. Esa va a ser una de las opciones. La otra que nos podemos encontrar es el hecho de que la base también esté abajo y el vértice esté arriba, pero que la altura no sea el centro del triángulo, sino que sea uno de los lados. Esto porque un par de los lados formarán un ángulo recto. En resumen, las características del triángulo son las siguientes. Es una figura que tiene tres lados. Existen los triángulos equiláteros con tres lados iguales y tres ángulos iguales, los isósceles con dos lados iguales y uno distinto, o los triángulos escalenos, que sus tres lados son distintos. Todos los triángulos, como lo dice su nombre, tienen tres ángulos. Y la suma de esos tres ángulos siempre nos va a dar 180 grados. Eso recuérdenlo siempre. Los tres ángulos internos de un triángulo siempre nos van a dar 180 grados cuando los estemos sumando. Espero que el tema del día de hoy les haya gustado y que les haya permitido aprender algo nuevo. Soy el maestro Alex. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Les mando un saludo. Hasta luego.